Título: Las corrientes libertadoras. ¿Ya? Tutora, ¿tú también eres chichera o no? No, maestra. También, O tutora. sea, cumbieras y chichera no. ¿No? La chicha tiene una guitarra eléctrica, ¿no? Que le da el sufrimiento, le da lo desgarrador, le da, ¿no? Corriente libertadora. Hablar de las corrientes libertadoras es hablar del proceso final ya de la independencia, la etapa final de la independencia americana entre 1816 y 1826, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ejércitos argentinos y venezolanos y colombianos y chilenos vinieron al Perú? ¿Cuál es el objetivo de gastar fuerzas, gastar plata en venir al Perú? Objetivo, ¿no? Además de eso, el contexto internacional fue favorable o desfavorable para la lucha por la independencia. El contexto internacional fue favorable o desfavorable, muchachos. Fue un contexto favorable, ¿no? ¿Ya? Contexto internacional favorable. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Hablar de las corrientes libertadoras es hablar de una campaña del sur, y una campaña del norte. ¿Esta? Campaña del sur y una campaña del norte. Campaña del norte. ¿Está? ¿Por qué San Martín para 1820, que viene a desembarcar con su ejército al Perú? Ya para 1820 Argentina ya era independiente. Chile ya era independiente desde 1818. ¿Por qué Bolívar con su tremendo ejército del norte, si ya Venezuela era independiente, si ya Colombia era independiente, si ya Ecuador era independiente, ¿por qué vinieron al Perú? ¿Por qué gastaron plata? ¿Por qué arriesgar su vida? ¿Por qué? ¿Acaso será porque San Martín y Bolívar quieren a unos indígenas peruanos y negros peruanos libres y felices con un país totalmente independiente? ¿Por eso vienen al Perú? ¿Porque quieren la felicidad del pueblo peruano? ¿Vienen al Perú por bondadosos? ¿Porque creen en la igualdad y la libertad y fraternidad del planeta? ¿Por eso vienen al Perú? Ah, pues muchacho, no vas a ser ingenuo, pues Abigail. Si te comes esa,
te comes cualquier argumento, muchachos, pues, ¿no? Y ya mis muchachos no están para comerse cualquier argumento, ¿no? Muy bien, mi estimada Ami se llama la chica, ¿no? Ami, muy bien, mamita. Porque el Perú concentra, ¿no? Concentra. Déjame tomar mi último sorbo. El Perú concentra el mayor poderío militar y el mayor poderío político de todas las fuerzas virreinales. Aquí está concentrado. Chúpate el ojo, más o menos el ejército realista aquí en el Perú es un aproximado de 23.000 soldados. Y decimos también el mayor poderío político porque la mayor cantidad de simpatía hacia el virreinato, hacia la colonia, se concentra en Perú, en el virreinato del Perú. Aquí están la mayor cantidad de realistas, la mayor cantidad de fidelistas. También se le puede llamar fidelistas, fieles a la corona. Y en palabras coloquiales, como les he enseñado, también se les puede llamar chupa medias, lame botas, soba hombros, ¿no? Una sarta de franeleros, de arrastrados a España, de perros arrastrados que no quieren independencia, ¿no? Claro, ¿no? Entonces mi alumno no es ingenuo. San Martín no viene por ser bueno, no viene por los indios peruanos, por la libertad de los negros, del virreinato del Perú, no. San Martín viene porque tiene que garantizar la independencia argentina. Bolívar viene porque mientras no se destruya este corazón militar y político, las independencias de los demás países no estaría completa. La independencia de los demás países, si no se destruye este corazón, las independencias de los demás países no estaría asegurada. Muy bien. Entonces pone ahí objetivo de las corrientes libertadoras: acabar, ¿no? con el centro del poderío político y militar español. Acabar con el centro del poderío político militar español, concentrado en el BDP. Concentrado en el virreinato del Perú. Eso se ha demostrado este poderío militar de los realistas con sus más de 20.000 soldados. Se ha demostrado en el fracaso que han ocasionado de las juntas independentistas, de las juntas de gobierno. No te olvides que las juntas de gobierno es el proceso anterior a estas corrientes libertadoras. Es la primera etapa en la lucha por la independencia criolla. Esta ya es la etapa de culminación. Las corrientes libertarias es la etapa de la culminación de la lucha por la independencia. La primera etapa es del 10 al 15 de las juntas gubernativas.
Abigail, ¿te vas? Me llama la coordinación. Ya, vamos. Del 10 al 15. En que todas las juntas de gobierno fueron aplastadas justamente por el poderío militar del virreinato del Perú. ¿Cuál es la única junta de gobierno que sobrevivió a toda esa arremetida del ejército realista dirigido cuando gobernaba el virrey Fernando de Abascal? ¿Cuál es la única junta de gobierno que sobrevivió en toda América? La Junta de Buenos Aires. Muy bien, muchachos, muy bien. Y en el Perú ni qué hablar. Si este poderío del virreinato fue a destruir la Junta de Quito, la Junta de La Paz, la Junta de Santiago, si fue a destruir otras juntas a nivel pues distante, imagínate el poder que tuvo aquí en el Perú. Las juntas ni duraron, no se puede hablar de unas juntas pues sólidas aquí, ¿no? Hubo intentos, sí. Por ejemplo, lúcete qué intento de junta hubo en Tacna. ¿Qué líder estableció una junta en Tacna que no duró más que 5 días, pobrecito, ¿no? ¿Quién fue ese líder que trató de establecer una junta de gobierno en Tacna? Francisco de... No. Muy bien, Francisco de Sela. Una junta también que existió por algunos meses, unas semanas, ¿no? En Huánuco, ¿quién? El criollo de Huánuco que estableció una junta que fue efímera, no duró mucho tampoco. El criollo Juan José Crespo y Castillo. Muy bien, Ani, muy bien. Ahí está. Quizá la junta más fuerte, la que sí le hizo el pare pues a la fuerza realista, pero finalmente fue destruida, la de los hermanos Angulo, los que te tomaron en Cusco, los hermanos Angulo, a quienes les rompieron las ilusiones de una independencia, pues muchacho, pobre los Angulo, ¿no? Imagínate tú quedar como los Angulo, pues muchacho, imagínate quedar así, ¿no? Con esa situación rota tus esperanzas de una independencia, pero fue la más fuerte, claro, muchacho. ¿Ah? Abigail, ¿te puedes saber por qué te sorprendes? ¿Por qué? No, aquí hay una alumna llamada Abigail y me pone una carita, ¿no? Una carita, Abigail, ¿se puede saber por qué tu carita, ¿no? Ya se murió el profe. Chicos, el profe falleció. Por reírme y querer hablar al mismo tiempo. Ya. Bien. No, ahorita nada, solamente, sino que me proponen las caritas, ¿no? A veces yo no conozco las caritas que hacen, me ponen carita de gato, carita de perro, carita de no sé qué. Bueno, ya. Entonces, no te olvides, ¿no? El poderío militar concentrado en el Perú se ha demostrado en toda la primera etapa de las rebeliones criollas. Estamos en la etapa del desenlace ya de la corriente libertadora, donde se va a conseguir la independencia finalmente, y que fue también un contexto favorable, ¿no? Un contexto favorable. San Martín y Bolívar coincidieron
una situación internacional que de alguna manera, ¿cómo se diría? Contribuyó la situación a que ellos triunfaran, a que ellos avanzaran en sus objetivos. Veamos cuál fue ese contexto internacional favorable. Inglaterra. ¿Ya? De alguna manera era una potencia que ahora se acaba de convertir en la primera potencia tras la guerra napoleónica, la primera potencia mundial, la primera potencia marítima. Una potencia que está a favor o en contra de las independencias americanas. ¿Qué sabes? Inglaterra, ¿está a favor o en contra de las independencias americanas? Muchacho, Inglaterra está a favor. Inglaterra saluda las independencias americanas. Pero lo más importante es que mi alumno me responda, ¿por qué? ¿Por qué Inglaterra está a favor de las independencias americanas? ¿Acaso porque los ingleses creen en la libertad, la igualdad y la fraternidad de todos los pueblos que deben ser autónomos para desarrollarse libremente? Inglaterra está a favor de la independencia americana porque cree firmemente en la autodeterminación de los pueblos. Ah, pues muchacho, ¿cómo es eso? Si te comes esa, te comes cualquier argumento. Ahora sí dime, ¿por qué Inglaterra está a favor de la independencia americana? Porque eso significaría apertura comercial, porque eso significaría aceptación de su libre comercio, porque eso significaría más mercados para su producto. No le conviene que siga atado a España porque eso significa que España restringe el comercio inglés con su monopolio español. Claro, pues muchacho. Para poder comercializar libremente, como dicen mis alumnos. ¿Ya? Entonces Inglaterra, cuando termina la guerra napoleónica, se arma un bloque de países absolutistas que no se han contentado con derrotar a Napoleón, sino ahora que se unen en una alianza político, religiosa, militar, para combatir el liberalismo y las ideas revolucionarias, liberales, ilustradas en el mundo, y defender a toda costa el poder de los reyes absolutistas. Ese bloque de países absolutistas que quiere combatir las ideas liberales del mundo se llama la Santa Muy bien, la Santa Alianza. Países absolutistas como Austria, Prusia, Rusia, vencedoras de Napoleón, ahora forman la Santa Alianza con ánimos de evitar y aplastar nuevas revoluciones tipo la francesa, la burguesa francesa. Y cuando le invitaron a Inglaterra a ser parte de este bloque, Inglaterra simplemente se alejó. Inglaterra simplemente marcó su distancia. Inglaterra había sido amiga de estas potencias en la guerra napoleónica, pero ahora inmediatamente después que las guerras napoleónicas han terminado, Inglaterra se aleja de ese bloque, porque no coinciden sus intereses. Inglaterra se aleja de la Santa Alianza Absolutista, ¿no? La Santa Alianza Absolutista, ¿no?
absolutista. ¿Y qué tiene que ver eso, ese alejamiento de Inglaterra, esa oposición de Inglaterra a este bloque? ¿Qué tiene que ver con América? Tiene que ver mucho, muchachos, porque la Santa Alianza en algún momento le va a plantear una ayuda militar a España para viajar a América y combatir todos estos focos liberales que están surgiendo, pues, ¿no? Acá San Martín, Bolívar, que están buscando, pues, lograr la independencia. ¿Sabes cuántos soldados iba a enviar la Santa Alianza a América? Bueno, le ofreció a España, le ofreció más de 100.000 hombres, más de 100.000 hombres. Si ese apoyo hubiese llegado, hubiese desembarcado aquí en América, quizás no hablaríamos de la independencia en esta década, ¿no? Sería muy difícil. Pero no ocurrió. No mandaron ni un solo soldado, ni un solo barco, porque España dudaba justamente frente al poderío inglés que se está oponiendo. El otro país que se opone a la Santa Alianza es los Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos, ¿ya?, amenaza a Europa con no intervenir. Propone la no intervención. No intervención europea. La no intervención europea, ¿no? Propone la no intervención europea. No se metan europeos aquí en América. Dejen que los pueblos decidan. Si se meten con alguien de América, también se meten con nosotros. La famosa frase del presidente de aquellos años, el rey James Monroe: América para los americanos. La doctrina Monroe, que fue la nueva política internacional de Estados Unidos. No intervención europea. Recuerda que eso se llama doctrina Monroe. Doctrina Monroe. Ahí está, la doctrina Monroe. No intervención europea, doctrina Monroe. España también. Entonces ya tenemos dos potencias, dos enemigos a la intervención europea. Y a eso agrégale la crisis que España estaba atravesando. Crisis política. Crisis política. Crisis política. ¿No? Desde 1920. 800, perdón. La crisis política del 20. ¿De qué crisis política estoy hablando? España atraviesa una crisis política por la invasión no es por invasión. Crisis política por un gobierno liberal que se ha instaurado. Desde 1820 se vive el trienio liberal. Donde los liberales contra los absolutistas liberales contra absolutistas, ¿no?, promueven
restablecen la Constitución, 12 añista. ¿A quién le dicen la Constitución 12 añista? A la Constitución de 1802. 12 añista es con ñ. Bueno, eso implica una lucha contra los absolutistas, ¿no? Que no quieren ese tipo de gobierno. Vamos a ver cómo fue aprovechado, ¿no? Por San Martín. La corriente libertada del sur. Dirigida por San Martín. Su proyecto, una monarquía constitucional. Una monarquía constitucional. ¿Ya? Martín es un liberal, pero un liberal monarquista. Un liberal que cree en la Constitución, pero que cree que debe seguir existiendo los reyes. Veamos aquí. Partió de Argentina. Partió de Argentina y se dirigió a Chile. ¿No? Su ruta debía evitar a toda costa, nueva ruta, evitar el Alto Perú. Evitar el Alto Perú. Ruta, evitar el Alto Perú. ¿Por qué? Porque recuerda que los españoles han sido muy fuertes por ahí. En el sur los españoles son muy fuertes. 3 expediciones anteriores a San Martín, han fracasado por la ruta del Alto Perú. Así que San Martín la va a evadir. Tres cosas que recuerden aquí. ¿Qué es? ¿Qué pasó en la batalla de Maipú? ¿Qué pasó en Asnapuquio? ¿Y qué pasó? No, en Asnapuquio no. ¿Qué pasó en la batalla? Muy adelante, me estoy yendo muy adelante.
¿Quién es Lord Thomas Cochrane? Táctica de San Martín. A ver, hasta ahí. Vamos a ir cuadrando de la pizarra para que ustedes vean lo que voy a hacer, ¿ya? Táctica de San Martín. Después voy a hablar de el protectorado. Ah, no, San Martín en el Perú. En el Perú. Ahí te digo ahí que vayan copiando. Ahí hay un recto que van copiando.
Ya, muchachos, ¿escuchan? ¿Me está escuchando, no, señorita Miguel? Sí, se lo escucho. Bien, entonces estamos diciendo, a ver, vamos a dividir la campaña del sur en esos momentos. Primero, antes que vengan al Perú, dime tú, muchacho, ¿qué ocurrió en la batalla de Maipú? ¿Qué ocurrió en la batalla de Maipú? Se consiguió la batalla final que le dio la independencia de Chile. Y fue nombrado como primer director supremo, primer jefe de Estado, a Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins, ¿no? Director supremo de Estado. Ahí está. ¿Ya? Y los chilenos financiaron parte de la campaña de San Martín, no te olvides, claro. Contrataron a Lord Thomas Cochrane, así como hablan ustedes, Cochrane. ¿Quién es Lord Cochrane? ¿Quién es Lord Cochrane? Dime, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, mamita, que respire. Yo actividades más fuertes he estado, mamita. Con decirte que yo nomás, de contar a la tutora Abigail, no sabe que yo acostumbro a hacer ejercicio pues los días, los jueves, viernes, sábados, con mi enamorada en la noche hasta tarde, ¿no? Nos quedamos hasta la 1 de la mañana haciendo ejercicios. En la Costa Verde, ahí corremos, ¿no? Corremos con mi enamorada. Entonces a veces pues me juega una mala pasada y bueno, ¿no? Por eso que a veces un poco agotado, pero no se preocupen, muchachos, no hay nada que no se remedie con la mente. Lord Cochrane es el marino escocés, inglés, sí, porque me escocés, inglés creo, me parece que es, ¿no? Que han contratado especialmente para apoyar en esta expedición sanmartiniana, ¿no? Claro, él tenía tareas específicas, ¿no? Las tareas específicas de Lord Cochrane, tareas específicas, ¿no? Era bloquear el Callao, ¿no? Y propagandizar la independencia, ¿no? Propaganda de la independencia, claro, ir adelantando la lucha que se viene, ir encendiendo pues los ánimos, los ímpetus patriotas, ¿no? Luego San Martín desembarca ¿dónde desembarca San Martín con sus 4.500 hombres? Lúcete. ¿Dónde desembarca San Martín con sus 4.500 soldados? ¿Por qué parte del Perú desembarca? Eso es primaria. Pisco, claro, pues. O sea, tutora también sabe, ¿no? Tutora, ¿tú dibujaste a tu San Martín dormido en la palmera o no? Claro, pues, tutora, eso fue en Pisco, pues claro, cuando él desembarca. Y San Martín tiene una táctica para el Perú para conseguir la independencia. La táctica de San Martín, sabiendo que él solamente viene con 4.500 hombres, y sabiendo que los ejércitos realistas, que tienen el mayor poderío militar aquí, sabe que son más de 20.000 hombres, sabe San Martín que tiene las de perder. Entonces baraja otra táctica, que es la diplomacia. ¿No? San Martín busca conciliar, busca la conciliación, llegar a un acuerdo. Y obviamente podemos deducir, pues muchachos, si que San Martín busca la conciliación con los criollos, el entendimiento acá con los criollos, ¿qué tipo de independencia crees que le va a proponer? Una independencia donde ellos pierdan sus propiedades, una independencia que los perjudique económicamente,
una independencia que favorezca más a los negros, una independencia que favorezca más a los indígenas. Ya pues muchacho, dime San Martín, ¿a qué clase social representa? Los intereses por de quién vela San Martín, los intereses populares. Si te comes esa, te comes cualquier argumento, pues muchacho. Ya es el colmo, pues, ¿no? San Martín representa a esos criollos ricos que deben convencerse que la independencia no los va a perjudicar en nada, que no va a cambiar en nada la independencia, que solamente es un corte político para que el Perú, un rey venga a gobernar independientemente, y los más beneficiados de esta independencia deben ser justamente ustedes, los criollos. Eso es lo que le va a proponer San Martín. Es la primera vez que se propone una salida diplomática para conseguir esta independencia. Las expediciones anteriores no habían buscado la vía diplomática. Buscaron el enfrentamiento directo. Buscaron meterse por la zona de Bolivia, el Alto Perú, pero fracasaron. Entonces San Martín quiere una independencia, y hay que dejarlo bien claro, quiere una independencia donde los negros sigan siendo, dilo. San Martín quiere una independencia donde los negros sigan siendo. No, pues, ¿cómo decir negro? Pues, muchacho. Esclavo, pues, ¿cómo que acaso la independencia nos va a blanquear? ¿Qué diablo? San Martín quiere una independencia donde los negros sigan siendo esclavos, pues, explotados. ¿Cómo hace sin negros, pues? San Martín quiere una independencia donde los indios sigan siendo donde los indios sigan siendo explotados, humillados, ignorantes, olvidados en las alturas de las comunidades indígenas de la sierra, porque los indios, recuerda que no son esclavos. Ese es San Martín. Entonces desembarca en Pisco, muchacho, y pone en práctica su táctica. Septiembre del 20, desembarca San Martín en Pisco y pone en práctica su táctica. Dime, ¿qué pasó en la hacienda de Miraflores? ¿Qué se llevó a cabo? ¿Qué pasó en la hacienda de Asnapuque? ¿Qué pasó en Punchauca? ¿Qué pasó en Punchauca, muchachos? En Miraflores, ¿acaso no hubo la conferencia donde se reunieron representantes patriotas con representantes realistas? ¿Qué plantearon los patriotas ahí en la conferencia de Miraflores? ¿Acaso no le plantearon que los españoles reconozcan la independencia de Chile? ¿Acaso no le dijo los patriotas no le propusieron, no le exigieron a los realistas de que saquen sus tropas del Alto Perú y de que reconozcan la independencia de Perú con la instauración de una monarquía independiente, soberana, pero de carácter constitucional? Una monarquía constitucional. ¿No? ¿Qué le propusieron los realistas? ¿Acaso los realistas no lo votaron a San Martín y lo rechazaron y le dijeron: lárgate, San Martín, llévate tus ejércitos? ¿No queremos una independencia aquí? ¿Acaso no le dijeron: para qué busca la independencia si ya somos libres e iguales aquí en los criollos? Hay mayor libertad, hay igualdad. Es que los realistas se referían en ese momento, al gobierno de libertad que ha impuesto Rafael del Riego, el tirano liberal. Y los realistas exigían sujeción. Sujétate, San Martín, sujeción a la Constitución de Cádiz.
la Constitución que en ese momento, de 1820, se había reivindicado en España. ¿Están entendiéndose ahí, muchachos? ¿Qué pasó en Asnapuquio? ¿Qué pasó en Asnapuquio? ¿Acaso no fue un golpe de Estado? ¿Acaso no fue el motín de generales realistas? Motín de generales realistas al virrey de aquel entonces, al virrey, ¿cómo se llama el virrey que lo sacaron? Joaquín de la Pezuela. ¿Acaso no fue meter al virrey La Serna? ¿Por qué le dieron golpe de Estado? Porque la Pezuela se estaba quedando con los brazos cruzados, no sabía cómo actuar frente a San Martín, mientras San Martín ya lo estaba rodeando. Por eso que en Punchauca se reúnen con La Serna, San Martín con La Serna. ¿Qué plantean los patriotas? ¿Qué plantean los realistas? Se plantean propuestas similares a Miraflores. Solo hubo un pequeño compromiso. Fue un acuerdo, fue un compromiso. Compromiso de La Serna. El compromiso de paz monarquista. Este compromiso de paz monarquista es un compromiso de La Serna, quien le dijo a San Martín que sí habría forma de yo aceptar la independencia. ¿Cómo? Que ese rey que estás pensando traer para el Perú sea un príncipe emparentado con la casa Borbón. Si consiguieras un príncipe emparentado con la casa Borbón, entonces vienes y yo te escucho para hablar de una potencial independencia. En ese momento, cuando terminó la hacienda de Punchauca, La Serna, el nuevo virrey, partió hacia la sierra a internarse en el Cusco. En ese momento estaba la situación de Lima, estaba comprometida por la llegada de unos indios montoneros que habían bajado por cientos hasta Lima, ¿no? Entonces vamos a poner acá, invitan a Bolívar a venir al Perú. Invitan a Bolívar a venir al Perú. ¿Qué digo Bolívar? San Martín, ¿no? ¿Qué digo Bolívar? Estamos hablando de Bolívar, estamos hablando de San Martín. A entrar a Lima, ¿no? Invitan a San Martín a ingresar a Lima. ¿Y eso por qué? Invitan a San Martín a ingresar a Lima. ¿Y eso por qué? Por temor, pues, por temor a las montoneras. Montoneras. ¿No? Son cientos de miles de indígenas que están bajando desde las alturas de la sierra hacia Lima. Es su lucha contra los españoles, ¿no? Obviamente. Sin embargo, Lima, que estaba cercada por unas murallas, la gente a su interior, en su mayoría criollos, ricos, bueno, españoles también, funcionarios que se han quedado aquí. Hay un temor a que se produzca un haitianismo, temor a montoneros y también al haitianismo.
temor al haitianismo, ¿no? Haitianismo, que no es otra cosa que una pesadilla de la élite de pensar que podría ocurrir un levantamiento en negros tipo Haití, ¿no? Donde los negros han establecido una república, ¿no? Una república de negros, ¿no? Ahora entienden por qué en julio del 21, 28 de julio del 21, invitaron a San Martín de forma apurada, cuando unos meses antes, nada más, un poco más allá de 6 meses antes en Miraflores y después en Punchauca, habían rechazado su propuesta, ¿no? Muy bien. Entonces San Martín proclamó la independencia y dirigió su gobierno y protectorado. 1821, 1822, el protectorado. ¿Qué es el protectorado? Bueno, es San Martín, donde lleva a cabo una serie de acciones, como la instalación de la biblioteca, la instalación de los primeros 3 ministerios, la gestión del primer préstamo internacional de los banqueros ingleses que hizo San Martín, que por cierto la plata demoró en llegar, no llegó en la época de San Martín. ¿Qué más? La Biblioteca Nacional, los primeros símbolos patrios, la entrega de Orden del Sol, la ley de vientres para los negros, la instalación del tributo indígena, muchachos, muchas cosas que hace San Martín en el protectorado. Pero yo quiero que recuerdes una que me parece muy importante por las preguntas del examen de admisión. La instauración de la sociedad patriótica. La instauración de la sociedad patriótica. Ahí está, pero muchacho. Ahí está, claro. La instauración de la sociedad patriótica, ¿no? ¿Qué es la sociedad patriótica? A imagen y semejanza de otras sociedades académico-intelectuales, como la antigua sociedad amante del país del siglo XVIII, San Martín convocó a la sociedad patriótica una asociación o una sociedad, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Una asociación académico-intelectual, asociación, ¿no? académico, intelectual, convocada por San Martín. ¿Con qué objetivo? Obviamente, esta asociación académico-intelectual, la tarea, objetivo, era producir y difundir, vamos a poner acá una tercera acción, producir, difundir y convencer de las ideas monarquistas, que son las que tenía San Martín para el Perú. Ese era el objetivo. Pero ¿en qué terminó la sociedad patriótica? Terminó siendo un debate, un centro de debate, ¿no? Terminó como centro de debate. Es más, ahí se llevó a cabo el primer DD. ¿Qué es el primer DD? El primer debate ordinario. Entre M's versus R's. Entre M's versus R's.
entre monarquistas y republicanos, ¿ya? No confundan mis R de arriba, que es realista, y mi P de allá, que es patriota, ¿no? Acá hablo de M, monarquistas, y de R, republicanos, ¿ya? Que desarrollan diversas opiniones, ¿no? Defendiendo el monarquismo o defendiendo la república y refutando las ideas monarquistas, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? El protectorado se desprestigió porque no llegaba el dinero del préstamo inglés, no había plata. Los soldados fueron desertando, el ejército de San Martín se fue debilitando y encima a esa situación paupérrima, ¿no?, de la economía, a esa situación político-militar, pues, de deserción masiva de los ejércitos, le suma, pues, la situación política de criollos opositores a su régimen. Entonces tienes un protectorado que ya no tiene nada más que hacer, ¿no? Intenta dar su último aletazo, ¿no? Su último aletazo fue a pedir apoyo a Guayaquil. Se dio a cabo la entrevista de Guayaquil. ¿Qué pasó en la entrevista de Guayaquil? ¿Quiénes se reunieron allí? Guayaquil. La entrevista de Guayaquil. SM se reunió con San Martín, se reunió con Bolívar. Y bueno, parece que ese había sido el acuerdo, ¿no? Que San Martín se vaya y que él vendrá al Perú. Y bueno, acá tenemos ya el gobierno del papá, papá de todos, cuando se fue San Martín. ¿Quién gobernó? Le dicen ahora padres de la patria. Padres de la patria, ¿a quiénes? Les dicen, no quiere decir que sean. El primer Congreso Constituyente. Primer Congreso Constituyente. Ahí está. Que gobernó entre 1822 y 1823. De ese Congreso, ¿qué deben saber? Es un tan tiz. De ese Congreso, ¿qué deben saber? Bueno, por acá dos cosas vamos a poner, ¿no? Se ve ahí tutora ya muy exagerado ya. No, ya muy exagerado. Sí se ve, pero igual. Ya es. Ya igual, tutora, todo vale, todo vale. Ya. Primer Congreso tienen que saber qué debate se llevó a cabo ahí. Debate. ¿Cómo se llamaron las campañas militares que organizó el Congreso? Las campañas militares, donde prácticamente fue destruido el Congreso. Bueno, su capacidad de resistencia fue destruida. ¿Qué más tienen que saber por acá, por acá, por acá? Por acá, y antes de entrar a Bolívar. Antes de entrar a Bolívar, esa chiquita, tienen que saber del Congreso. Vamos a ponerlo por acá también, ¿no? Por acá. Como una transición, ¿no? La transición acá, antes que venga Bolívar. El Congreso, ¿no?
Entre la del sur y la del norte está el Congreso. Campañas militares, ¿cómo se llamaron? Se llamaron las campañas, ¿no?, a puertos no voy a, ¿no? Ahí a las campañas militares se llamaron campañas a puertos. Eso lo vamos a poner ahí, lo vamos a poner ahí, ¿no? Ya no tiene sentido de estar acá redundando, ¿no? Aquí lo que iba a poner yo, de explicar las campañas a pueblos intermedios, que fue un desastre. Luego explicar qué pasó en Balconcillo. Balconcillo. ¿Qué pasó en Balconcillo? La gran hazaña de ese congreso ha sido haber redactó y promulgó, ¿no?, redactó y promulgó la Constitución que tanto importaba, ¿no? La Constitución de Cádiz. ¿Qué pasó en Balconcillo? Es el golpe militar, ¿no? Golpe militar. Golpe militar. Riva Agüero se convierte en el primer presidente del Perú. Riva Agüero, pone completa, Agüero se convierte en la primera potencia. Redactó y promulgó la Constitución de Cádiz. ¿Qué digo la Constitución de Cádiz? Estamos hablando mal ahí. La Constitución de 1823. Estoy esperando que alguien me corrija. Y nadie me corrige, mi madre, ¿no? Si tú ya ves una duda es porque el profesor se puede equivocar. Hasta los dioses se equivocan, había ahí, claro. ¿Sí o no? Estamos en las últimas etapas del Congreso, ¿no? El debate que hubo fue acerca de si debemos darle cierta autonomía a las regiones, a las provincias, y de esa manera pues promover, qué sé yo, una división, una fragmentación del país, o en todo caso controlamos desde la capital un país pues ¿cómo se diría? Controlado desde un lugar o con cierta autonomía, ¿no? Vamos a encontrar las palabras adecuadas. El debate fue entre federalistas, ¿no?, versus lo que quieren una sola república unida y centralizada, federalistas contra unitaristas. ¿Y quién ganó?
los unitaristas. Y las campañas militares se llamaron a puertos intermedios. A puertos intermedios. Ahí está ya. Que ambas fueron un desastre, y tras ese desastre vino el golpe de Estado Balconcillo. Ribagüero como presidente dirigió la segunda campaña intermedios, que fue peor desastre que la primera. Frente a toda esa situación de desastre, el Congreso manda a llamar a Bolívar. El Congreso, con su comisión, Sánchez Olmedo, invitan a Bolívar a venir al Perú. Invitan a Bolívar, ¿no? A Perú. Y ahí Bolívar viene en la corriente Libertad del Norte, ¿no? Un dedito, a ver, un dedito, tutora. Aló, dime. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta más? Estoy esperando que me respondan. ¿Alguna pregunta? Pues yo hablo solo. No, claro que unos amiguitos. Muy bien, todos tienen que responderme con cariño. Nada que profito, todo. La respuesta es... La respuesta es sí, querido profesor Miguelito. O sea, todo claro queda, ¿no? Muy bien. No hay preguntas, ¿ah? Corriente Libertad del Norte. Del norte. ¿Quién dirige el norte? Bolívar. Bolívar podríamos definirlo como un liberal, pero más radical que San Martín, ¿no? De posición más radical, en el sentido de que él no cree en los reyes, pues, no cree en las noblezas. Pues. Entonces Bolívar es un republicano. Él propone una república federal. Lo de federal quiere decir de la unión de varias repúblicas, ¿no? Con relativa independencia, autonomía a la república, ¿no? ¿Ya? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Están por acá ya. Y ahí está. ¿Ya? Muy bien. Bueno, Bolívar va a empezar su lucha no en el 23, no que viene al Perú, ni mucho menos en el 20, mucho antes, ¿no? En el 15 ya. Desde el 15 está luchando Bolívar. Vamos a poner acá como un antecedente quizá, ¿no?
Vamos a poner acá como un antecedente. Antecedente. Su lucha en el, ¿cómo se llama? En la Junta de Caracas, por ejemplo, ¿no? Su exilio en Jamaica, por ejemplo, ¿no? También, ¿ya? Participó en la Junta de Caracas desde 1810. Estuvo exiliado en Jamaica, ¿no? Donde escribió Carta de Jamaica en 1815. Impulsó la campaña independentista de Nueva Granada. Impulsa la campaña, ¿no? libertadora en Nueva Granada, que es el virreinato allá en el norte, ¿no? En esa campaña de Nueva Granada están las victorias finales de Bolívar, ¿no? Por ejemplo, ahí entre paréntesis está la batalla de Carabobo, que le da la independencia a lo que hoy día llamamos Venezuela, Carabobo. Está la batalla de Boyacá, que le da la independencia a Colombia. Está la batalla de Pichincha, que le da la independencia a Ecuador. Ahí está, ¿no? Como antecedente también podemos resaltar que después de esa campaña de Nueva Granada, la creación, Bolívar crea un país gigante donde está empezando a aplicar su federalismo. Crea el país GC. ¿Qué es GC? La Gran Colombia. Muy bien, muchachos, ¿verdad? GC, la Gran Colombia, ¿no? Nada, no me digas, Sammy, no me digas eso. GC es Gran Colombia, obviamente. ¿Ya? Un país donde está empezando a aplicar su federalismo. Bolívar es invitado al Perú por la Comisión Sánchez Olmedo. Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo viajan para invitar a Bolívar, y Bolívar viene al Perú, ¿no? Vamos a ver qué hizo en el Perú, cómo encontró el Perú Bolívar en el Perú. ¿Cómo encontró el Ejecutivo Bolívar? ¿No? ¿Cómo encontró el Ejecutivo? ¿Cómo encontró el Legislativo? ¿Qué hizo para financiar su ejército? Ejecutivo. ¿Qué hizo el Legislativo? O sea, el Congreso. Está mal escrito, ¿no? Legislativo. ¿No? ¿Cómo preparó a los ejércitos? ¿Cómo preparó su ejército? Vamos a poner acá la campaña final. La campaña final, ¿cómo la financió? ¿Cómo financió la campaña final? Ay, interesante, ¿no? El Ejecutivo estaba en una situación crítica. Caos en el Ejecutivo. Teníamos dos presidentes peleándose por el poder, ¿no? El Marqués de Torre-Tagle, que gobernaba oficialmente en Lima, y José de la Riva Agüero, que gobernaba usurpando funciones desde Trujillo, sacándose los ojos, hablando mal de ellos,
peleándose los criollos que apoyaban a uno u otro en medio de la situación crítica de la independencia. Ante esa situación y ante el fracaso de las campañas militares, el legislativo nombra a Bolívar con el máximo poder. Nombra a Bolívar como dictador supremo. Dictador supremo. No hay nadie por encima de él. Esa fue la condición que también pidió Bolívar para estar acá, ¿no? Dictador supremo, la dictadura suprema. Antes de poner la batalla final acá en esta línea, es importante que yo mencione qué implicancias trajo darle la dictadura suprema a Bolívar. Trajo dos consecuencias. Una, el Congreso tenía razón de reunirse, tenía razón de ser. El Congreso, si le ha dado toda la dictadura, todo el poder a Bolívar, dime, ¿para qué se reuniría el Congreso? Si el Congreso hubiese seguido reuniéndose, no decidiría nada, porque todo lo decide Bolívar. Los congresistas que asistan al Parlamento solamente asistirían para rascarse los codos o rascarse los brazos, porque no van a decidir nada, claro, muchacho. Por eso se estaba haciendo harakiri el Congreso. El Congreso se autodisuelve. El Congreso se autodisuelve. La Constitución, la primera Constitución que ha creado ese Congreso, tenía razón de ser aplicada. La Constitución queda suspendida. La Constitución queda suspendida. Y ahora sí, muchachos. Campaña final, digo. Campaña final. ¿Ya? Su campaña final establece una alianza con las montoneras. Con las montoneras. Claro. Para su campaña final restablece el tributo que San Martín había anulado, el tributo indígena. Claro que Bolívar le cambia de nombre. ¿Qué nombre le pone? Ahora le llama contribución indígena. Bolívar expropia bienes de criollos, expropiaciones a criollos. Como quien dice, fue el primer venezolano en cobrar cupos a criollos, primer venezolano en cobrar cupos. ¿Ya? ¿Qué entregaba? Entregaba unos vales para que algún día el Estado te pagara por esos carneros, esas vacas que se levantaba Bolívar para dar de comer al ejército. Pues, ¿ya? ¿Cómo que no ha cambiado? ¿Cómo que no ha cambiado, a mí? ¿Qué no ha cambiado? Está cobrando cupos de guerra, ¿no? Ten cuidado con malentender. Bolívar no es un delincuente, bueno, es un militar que tiene un objetivo político, ¿no? La independencia, ¿no? Bueno, y con eso ya se lleva a cabo las batallas, pues, ¿no? La batalla final. Las batallas finales, ¿ya? De Junín y Ayacucho. La batalla final es de Junín y Ayacucho. Tras esto, se firma la capitulación de Ayacucho y con eso termina finalmente la independencia. Pregunto, ¿hasta ahí me has entendido? Tanto explico, maldita sea.
Y nada viene en el examen de admisión. ¿Qué viene? Recién esto. Los proyectos de Bolívar, los proyectos federativos de Bolívar, los proyectos bolivarianos. Proyectos bolivarianos. Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo que porlas? Todo vale. No se puede saber qué va a venir o qué no va a venir a mí. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos proyectos bolivarianos? Uno, el de unir todo Hispanoamérica. ¿Cómo se llama el proyecto de unir todo Hispanoamérica? Se llama el Congreso de Panamá. El Congreso de Panamá. También llamado Congreso Anfictiónico, por un término griego. Esta alianza que hacían los griegos cuando había un enemigo que amenazaba la independencia de todas las polis. Congreso Anfictiónico de Panamá, cuyo objetivo era unir todo Hispanoamérica independiente. Incluso México también fue invitado. Objetivo: contrarrestar el poder de los bloques mundiales que se están formando. Contrarrestar poderío de bloques mundiales que se están formando. Pero al final, ¿por qué fracasa? Fracaso. ¿Por qué no se concretiza nada? Por el sabotaje de criollos de Chile y Argentina, que no asistieron al evento. No están de acuerdo con un hegemonismo bolivariano. Cuando Bolívar vio fracasado su proyecto, dijo: si no puedo unir toda Hispanoamérica, uniré lo que yo he independizado. Y promovió la Federación de los Andes. La Federación de los Andes. Para buscaba unir GC más B más S. Muy bien. ¿Qué buscaba unir? Grupo Ciencia, ¿qué estoy hablando? ¿Qué tontería soy? Me estoy confundiendo. Para unir GC más B más P. Ahí está, así es. Me confundí con el demás. Gran Colombia, Bolivia y Perú. Claro. Objetivo: contrarrestar el poderío brasileño. Claro. Poderío de EU y Brasil. Esto debía estar legalizado. Legalizaría una constitución que debía aprobarse en todos los países integrantes de esta federación. Una constitución que Bolívar va a crear para legalizar este proyecto. La constitución vitalicia, que en el Perú se aprobó en 1826 y que solamente duró 50 días. Una vez que Bolívar se fue a resolver un problema a la Gran Colombia, los criollos de Perú aprovecharon para deshacerse de su presencia acá en el Perú y llamaron a elecciones y escogieron un nuevo presidente llamado José Guelamar, con el que se inicia ya la etapa republicana con criollos en el poder, criollos peruanos, podemos decir, ¿no? Peruanos.
Y ya ese es tema la próxima clase. Muy bien, muchachos. Ha terminado la clase. ¿Ya? Hasta mañana. Claves. La resolución. Hay 10 minutos. ¿Qué es el poderío de los bloques, profesor? Los bloques, pues los bloques mundiales que se están formando, por ejemplo, ese bloque llamado Santa Alianza es peligroso para las independencias americanas, ¿no? Ese bloque de varios estados en Norteamérica, Estados Unidos, también es un peligro, o sea, no solamente un peligro, sino que son poderes fuertes, ¿no? Entonces nosotros, el razonamiento de Bolívar es nosotros que somos jovencitos, que recién estamos naciendo, que recién estamos entrando al mundo, ¿qué es mejor, ir solos o ir en bloques, ¿no? a enfrentar el mundo? Por eso él veía la necesidad de unirse, ¿no? ¿Ya? Bueno, es un proyecto lógico, ¿no? Lógico dentro de los intereses criollos, tenía sentido, ¿no? Tenía sentido. En grupito, claro, ¿no? Para cobrarles cupo a las 3. Muy bien, ya, te doy las claves y tú me dices dónde discrepas, ¿ya? Dónde te parece totalmente fuera de lugar, profesor, te desubica, porque esa es la clave, ¿no? Ahí está, ya hay tutora. Y ahí está, claves. 1, ¿qué te salió? La A. 2, la B. 3, la C. 4, la B. 5, la B. 6, la B. 7, la C. 8, la D. 9, la C. 10, la A. 11, la C y 12, la D. Muy bien, ¿en cuál discrepas? A ver. ¿Qué hora es, tutora? Todavía falta, ¿no? Faltan 7 minutos. Ya, déjame lavarme las manos mientras ustedes van preparando sus preguntas, ¿ya? Se acepta todo tipo de preguntas. ¿Qué pasó? No sé, todo me pasa. Tan mal soy. Necesito tu ayuda, tutora. Magia. Chicos, el maestro regresa un ratito para resolver todas sus consultas. Por favor, dejen sus declaraciones y preguntas en el chat. Thank you.
significa feliz Charlowin. Ah, es lo del doctor del costado. ¿Por qué Charlowin? Porque ellos se hacen llamar Charmanders. Porque el tutor se llama Charles. Ya. Ya, chicos, ahí está el maestro. Hagan sus consultas, dudas, sugerencias, ¿ah? Por favor. No me hagan quedar mal. Muy bien, a ver. Hoy está nervioso, pucha, que de verdad sí, no sé qué me pasó, se enredó la vaina. Termina la clase y se quedan en sala, vamos a hablar. Ah, ya, ese es tuyo. Ya, muy bien. Ya, pregunten, ay, pregunten. Está mal, ¿eh? Uno se ofrece para responder todas las dudas y ustedes ni preguntan nada. Que me hace engañar que todo ha quedado claro. No hay ninguna duda. Chicos, consulten luego de ahí. No van a hacer nada, ninguna pregunta mañana. Simulacro, por favor. Quiero 3 de 3 en HP, por favor. Se agradece el detalle. ¿Quién está HU acá? HU. Maestro Contreras. Estamos en el tema 5, ¿no? Próxima semana nos toca primer militarismo y prosperidad falacia. Profe, ¿el desembarco en Paracas lo hace San Martín? Claro, claro. San Martín desembarca en Paracas en septiembre de 1820 y establece su cuartel militar en Pisco, ¿no? Recuerda que pone en práctica desde el inicio su vía diplomática, que es la que está convencido San Martín, ¿no? Su vía diplomática. No quiere decir que tampoco no esté preparando alguna presión militar, ¿no? Como es el rodear Lima, ¿no? Álvarez de Arenales se va a la sierra a organizar a las montoneras, a controlar más que todo, ¿no? Controlar a las montoneras porque si bien es cierto, pues San Martín no quiere que los indios participen masivamente, el hecho de tenerlos bajo control también le puede servir para utilizarlo en contra, pues, de sus enemigos, en este caso los realistas, ¿no? Otra preguntita de repente, muchachos. Ya hay más preguntas, chicos. Y ya, luego de ahí, directora, o sea. No, hay que darles tiempo. De repente recién se están poniendo a revisar las preguntas, ¿no? Que también es válida, es válido y bueno. Son preguntas también que toman su tiempo, leerlas, analizarlas y por ahí ver si es que... Y ahora me echa la culpa a mí. Increíble. Claro, a ver. A ver, responde las 6, dime si hay alguna duda con las claves en las 6. A ver, con la clave en las 6, con las afirmaciones, ¿no? Que yo estoy planteando, ¿no? Cuáles son correctas, dice, cuáles no corresponden al contexto contexto internacional que se está dando en esta etapa de la independencia, ¿no? Las 6, por ejemplo, las 6, contesten las 6.
¿Por qué la invasión francesa no tiene nada que ver? Porque la invasión francesa es de la primera etapa de las rebeliones criollas. 1808 genera una crisis en España que es aprovechada por las juntas de gobierno criollas que inician el proceso de independencia desde 1810. En cambio, esta etapa de la independencia ya es la culminación, es la etapa del desenlace, la lucha final. Y en esta etapa no tiene nada que ver la crisis por la invasión napoleónica, ¿no? Ya no hay invasión napoleónica, hay crisis en España, pero por otros motivos, no es por la invasión napoleónica. Ya Napoleón fue derrotado en el 15, ya Napoleón está preso en el 20, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. ¿Está bien, Ami? ¿Está bien? ¿Te convenzo? Sí, creo. Ahí te voy a la consulta. A ver. Entonces, ¿la invasión francesa influye en las Cortes de Cádiz? Por supuesto que sí. La invasión francesa genera, pues, ¿no?, la reacción del pueblo español, del pueblo liberal español que impulsa la Corte de Cádiz. Y también genera el impulso de las juntas de gobierno aquí en América. Recuerda que todo ese proceso terminó en el 15, cuando fueron aplastadas todas las juntas de gobierno, excepto la de Buenos Aires. Recuerda que todo ese proceso de la lucha criolla de las juntas de gobierno en el Perú incluso ni siquiera tiene fuerza, ¿no? La más fuerte, podemos decir, es la de los hermanos Angulo, los que te tomaron el Cusco, pues, ¿no? Es lo más fuerte que hubo, ¿no? Pero todo ese proceso terminó en el 15, pues, ¿no? Y a usted le creo todo. No es cuestión que me crea, con hermano, no es cuestión que me creas. Es cuestión que tú siempre estés leyendo y reforzando lo que yo te digo. Acá no es cuestión de que creas o no creas, ¿no? ¿Ya? Tienen que seguir leyendo después de la clase. Muy bien, muchachos. Me voy entonces. Ha sido un gusto estar con ustedes.